Vale, vamos ahora a empezar con la clase de comentario. A ver si viene Vanessa también. Y lo empezaremos a leer. Bueno, Vale, esto sería, lo tienes ahí, ¿verdad? Este texto. Bueno, sí, vale, nos encontraríamos en la clase, bueno, en el examen de comentario de texto, que siempre se quedan un poquito más de tiempo, porque también hay que leer bastante más. Ya ves que hay bastante, ocupa bastante, ¿no? Bastantes palabras, párrafos, bastante información. O sea, así como en el examen de castellano o de catalán, pues es más breve, son textos más breves, aquí son un poco más largos, por tanto hay que leer más, hay que tener más retención. Y si tenéis que buscar respuestas, tenéis que volver a leer otra vez. Es más lento todo, lo tendréis que redactar más también, ¿vale? Lo primero que hay que hacer siempre es una lectura tranquila, sosegada, intentando entender todo lo que vais leyendo. No pasaros ninguna palabra que no sepáis cuál es su significado. Ahora lo podemos comentar. Cuando estéis allí, pues lo que os digo siempre, tendréis que intentar, por el contexto, deducir la respuesta o el significado de esa palabra que desconocéis o no sabéis muy bien lo que quiere decir. Algunas veces no es muy importante conocer su significado, pero otras veces sí que lo es. Pero una vez se está en el examen, pues ya tenemos que ir con todo lo que hayamos aprendido y lo que tengamos. Por eso es importante que vayáis leyendo lo que podáis. Cuando estéis leyendo cualquier libro o lo que sea, lo tenéis que hacer con la misma actitud como si estuvierais delante de un comentario de examen, en el sentido de intentar comprender el significado de todo lo que estáis leyendo. Y como estáis en casa, podéis consultar a través de diccionarios o os ponéis en el Google con el móvil o el ordenador, ponéis la palabra cuyo significado desconocéis y allí os saldrá la respuesta. Incluso podéis tener una libreta aparte, ir apuntando, haciendo como un vocabulario personal, ¿no?, de todas aquellas palabras cuyo significado desconocíais y que vais aprendiendo, ¿no? Cualquier palabra que sale aquí, no sé lo que quiere decir, ¿no? Pues la apuntáis, lo buscáis en el móvil en un momento, que es un momentito, ponéis la palabra y luego el significado, escribís el significado, miráis a ver si se adapta bien al texto que estáis leyendo y os vais construyendo un vocabulario. Es la manera de ir aprendiendo más información, esto tanto en catalán como en castellano. Como el comentario os da la opción de realizarlo en lengua castellana, pues hacedlo como si la domináis más, pues hacedlo así. Pero como siempre os digo, contestarlo si comenzáis en castellano, lo hacéis todo en castellano, no una pregunta en catalán, otra en castellano. Pues aquí la lectura sería de este tipo. Si quieres ya puedes empezar, Paqui, hasta que venga Vanessa, que ya irá siguiendo ella. vale. Tendrías que empezar a leer poco a poco y todo lo que Estoy vas... aquí ya, ¿eh? Ah, Vanessa, muy bien. Pues Sí, mira, es que y se me vas... había desconectado porque me habían llamado. Vale, vale. Pues vas al correo que os he Sí, estoy enviado buscando el 3 correo. páginas y ahora iremos a por la primera. Leer poco a poco e intentar comprender e imaginarse lo que allí estás leyendo, ¿no? La información que recibes con la lectura de este texto. Y cuando hay una palabra que no se sabe lo que quiere decir, pues miramos a ver, entenderla, ¿vale? Vamos. Es muy importante también hacer las pausas y los puntos, porque eso facilita la comprensión del texto. Si no lo hacemos, si nos saltamos las comas y los puntos y lo leemos todo seguido, no vamos a entender nada, ¿eh? Hay que hacer las pausas. Por ejemplo, si empiezo yo. Si hay un campo apropiado para la opinión desinformada, ese es el de la enseñanza, ¿vale? O sea, si leemos así, haciendo las pausas y los puntos, No entiendes no, mejor.
entiendes mejor, ¿no? Ya se nos está hablando de un campo para la opinión desinformada, un campo característico de la desinformación, que es el de la enseñanza. Y además ya nos está un poco indicando por dónde van a ir los tiros del texto. Normalmente al principio siempre vemos por dónde va a ir el argumento del autor. Y en este caso, pues se va a analizar el tema de la enseñanza. Y además en un sentido un poco crítico, ¿no? Porque si nos dice que un campo donde la opinión está muy desinformada, es decir, que no hay, las cosas no están claras, es en el campo de la enseñanza, ¿vale? Y así ya nos hacemos un poco la idea de por dónde va. Luego dice, le diré un poco más hasta el próximo punto. Son tantas las majaderías, aquí utilizo una expresión coloquial, que vosotras en los exámenes procurar no hacerlo, ¿no? Siempre el lenguaje formal, pero bueno, aquí es el autor, pues vale, dice lo que quiere, ¿no? Majadería, ¿no? Una cosa así que no tiene mucho sentido común, ¿no? Son tantas las majaderías que podemos escuchar o leer que no queda más remedio que abordarlas una por una y con paciencia infinita. Es decir, todas estas tonterías que según él se escuchan o se leen sobre la enseñanza, abordarlas, hay que analizarlas, ¿no? Atacarlas, analizarlas poco a poco, con paciencia y una por una. ¿Se entiende bien, no? Hasta aquí. Si hacéis una lectura así, pues lo vais entendiendo mejor. Bueno, ¿quieres continuar tú, Paqui? Puedes leer de esta manera hasta el final del primer párrafo, Sí. haciendo así poco a poco las comas, y cuando hay una palabra, esto no sé qué quiere decir, pues paramos y entre todos pues miramos de entender el significado, ¿vale? Pues venga, vamos ahí. Dentro de la lista de Greatest Hits, que no entiendo por qué ponen palabra en inglés aquí, si es castellano, pero bueno. Sí, bueno, eso es, como es un autor, pues a veces tienen estas licencias, y ya te lo pone en cursiva, porque así ya te dice que es una palabra que le ha puesto aquí es un recurso estético, ¿no? Un recurso así de efecto, hacer un efecto. Ah, pues si me salieron en el examen, no sé lo que es Greatest Bueno, Hits. claro, esto hace referencia a la música, claro, es lo que decimos. Te encontrarías con esta palabra, pero a lo mejor tampoco sería muy importante para responder a las preguntas. No os asustéis tampoco. Si veis una palabra que no la entendéis, pues tranquilas, no pasa nada. O sea, no, igual no es necesario, ¿eh? Yo os digo, greatest hits, estos son los grandes éxitos musicales. Es el equivalente a cuando en español se dice los grandes éxitos, ¿no? De la canción de los años 70, ¿no? Los grandes éxitos musicales. Pues los greatest hits es esto, los hits. El hit, ¿no? Suena un poco, quizá un poco más, el hit parade, los hits. Bueno, pues es Sí, dentro de lo que es más conocido, más famoso. Aquí utiliza un término del mundo de la música un poco para hacer una crítica en plan humorístico de la enseñanza, ¿no? Como los grandes éxitos de las tonterías que se dicen en la enseñanza. Bueno, continúa así. De los neoexpertos. ¿Neoexpertos te parece que puede querer decir? neoexpertos. Neoexperto es una palabra compuesta, neo, ¿no? Es neoexperto. Neo, no tengo ni idea por dónde me viene. Pues mira, ¿ves? Experto es un experto, una persona que Sí. conoce bien una cosa, ¿no? Y neo viene de nuevo, o sea que son como los nuevos expertos, las personas que ahora vienen y dicen, ah, pues yo sé mucho de esto, no, personas que hace poquito se especializan en un tema y son los neoexpertos, son los nuevos, los que han venido ahora. Un poco así, como también todo tiene un sentido irónico, ¿no? Como decir, estos que han llegado ahora, que se creen que lo saben todo, ¿no? Los neoexpertos, un poco de, mira, yo he estudiado mucho, no sé qué, acabo de llegar y ya sé mucho más que todos los que estáis aquí, ¿no? Un neoexperto más o menos sería esto, ¿no? Bueno, continúa. Igual tampoco es lo que te digo, igual después tampoco lo necesitarás para contestar las preguntas. Vale. Ya, pues si empieza ya a no entender. Sí, por eso digamos que un examen es también un control emocional que tenéis que tener. Sí que es conveniente entender todas las preguntas, hay todas las palabras, pero tampoco tenéis que perder la paciencia y poneros nerviosas si veis que hay algunas que no las conocéis, porque puede ser que no necesitéis saberlas para contestar bien, ¿eh? No hay que perder la calma nunca. O sea, es como una lucha, ¿no? Es un partido, ahora que estamos con los mundiales, ¿no? Con el fútbol, ¿no? El equipo va perdiendo, se le ponen las cosas difíciles, pero no hay que perder los nervios, hay que seguir. Es un equilibrio, pues esto es lo mismo, ¿no? Siempre es un equilibrio, una lucha que tenéis en la cual vosotras vais a dar todo lo que podáis, todo lo que hayáis aprendido, y si hay cosas así
que no sabéis muy bien, pues no hay que desesperarse. Igual nos las preguntan, o a lo mejor por culpa de no entender el significado de una palabra, a lo mejor una pregunta no la puedes contestar, pero es una sola pregunta. Pues, o sea, que no se acaba el mundo por esto, ¿eh? Hacemos lo que podemos, ¿vale? Tenéis que ir con esta idea, hacer todo lo que podáis y lo máximo que podáis, pero sin perder nunca la calma. Vale. Bueno, los nuevos expertos. Una idea, continúa así, una idea asumida. Una idea asumida con entusiasmo por nuestros pers- pers- Perspicaces. perspicaces dirigentes educativos en la caducidad de los saberes. Aquí sí que tendrías que quedarte un poco con la idea de todo lo que aquí se nos dice, ¿no? Una idea asumida, entusiasmada por nuestros perspicaces dirigentes educativos de la caducidad de los saberes. O sea, sí, el dirigentes educativos es lo importante, esto ya lo sabemos, ya, o sea, ya lo entiendes bien, ¿no? ¿Y Sí, cuál es esto? Los dirigentes educativos, las personas que mandan en la educación, ¿no? Ministros y todo esto, ¿no? Dirigentes educativos. Sí que nos pone un adjetivo para calificarlos, porque tampoco va a ser imprescindible conocerlo. Perspicaz es listo, ¿no? Pero aquí lo está diciendo todo en sentido irónico, ¿no? Son muy listos, son muy listillos, ¿no? Nuestros dirigentes, ¿no? Porque el texto ya ves que se va desarrollando en un sentido crítico hacia las personas que están dirigiendo la enseñanza, ¿eh? vale. Una idea asumida con entusiasmo por nuestros perspicaces dirigentes educativos es la caducidad de los saberes. Caducidad de los saberes. Esto sí que sería importante tener un poco de idea de qué quiere decir caducidad de los saberes. Caducidad de los saberes porque lo que aprendes lo olvidas o algo así. Algo así, sí, que los saberes caducan, ¿no? Como diciendo, las cosas que aprendes, lo que dices tú, o que te enseñan, pasa el tiempo y ya no sirve. Caducidad es esto, ¿no? Una cosa que en un momento vale, al cabo de un tiempo ya no vale. Y en este caso afecta al saber, o sea, el saber, el conocimiento, como diciendo que el conocimiento también caduca. Y si lo miramos todo junto, vemos que dice una idea asumida con entusiasmo por nuestros perspicaces dirigentes educativos es la caducidad de los saberes. Es decir, con entusiasmo quiere decir que los dirigentes educativos eh, ellos opinan con mucho entusiasmo y con mucho convencimiento de que el conocimiento, el saber, caduca y por lo tanto hay que ir cambiándolo. Hay que ir cambiándolo. Es como si dijeran, pues 2 y 2 son 4, pero de aquí 50 años ya no, ya no son 4, ya son 5, hay que cambiarlo, ¿no? Que lo que antes se consideraba válido, ahora ya no lo es. Muchas veces esto es verdad. Muchas veces sí que teorías que en un momento se dieron por ciertas, al cabo de un tiempo se demuestra que no lo son. O sea, pero de ahí decir que todo, pues tampoco, ¿no? Pero bueno, siempre pensad que esto es la opinión de un autor, no es la verdad absoluta, ¿eh? Siempre tenemos que, aunque sea una persona conocida, que os suene quién es, lo que sea, nunca hay que decir, no, no, como es este señor, él dice la verdad, porque muchas veces hay autores que manipulan las cosas para convencernos, ya lo veis en la política, ¿no? Si os fuerais creyendo a todos los políticos de todos los partidos, al final os volveríais locas, ¿no? Porque diríais aquí, uno dice blanco, el otro dice negro, el otro dice gris, ¿no? Y todos lo dicen con convencimiento. Por eso hay que tener sentido crítico, analizar, buscar más información y mirar a ver dónde está la verdad dentro de lo que cabe, ¿no? De lo que es posible observarla, pero no tragarse lo primero que nos llega, ¿no? Bueno, sí, continúa. Sí, amigos, dice. ¿Veis el sí afirmativo? Recordad esto del sí, ¿eh? Cuando es un sí afirmativo, siempre pone el acento. Entonces aquí es un sí afirmativo. Sí, amigos. Continúa por aquí. Sí, amigos, los saberes caducan, Ujú. Como los como los, yogures. como los yogures. ¿Veis cómo Sería está? de agradecer, Ya veis cómo va en plan de broma, ¿no? Un poco de ironía, de burlarse un poquito, eh, ¿no? ¿No? Sería de agradecer, sí. Ujú. sería de agradecer al menos que nos indicara la fecha de consumo preferente para evitar que aprendamos algo fuera de Sí. plazo y terminemos con una intoxicación intelectual. Fijaros cómo la broma va subiendo de tono, ¿eh? Ya está comparando el conocimiento, lo que vamos aprendiendo, con la comida. Y claro, ¿qué nos está diciendo aquí? Que si los expertos, los dirigentes dicen que toda la información, el conocimiento caduca, pues por lo menos que nos digan cuándo, que nos pongan la fecha en que caduca, o no sea que nos vayamos a intoxicar con una información falsa, ¿no? Y perniciosa. Intoxicación intelectual, sí. Sí, entonces sí, que sería pues eso, ¿no? Creernos cosas que luego van a ser mentira, ¿no? Bueno, es una manera de hacer broma, ironía.
Continúa así. En esta sociedad, En esta sociedad tan cambiante en la que el conocimiento está en Internet, las, las menudencias. menudencias de gentes más sabias que nosotros hayan podido descubrir en el pasado tienen menos vida que un replicante de Blade Runner. Pero aquí a un replicante, aquí hace referencia a una película de cine. Claro, esto también tampoco tenéis por qué saberlo. A alguien que le guste mucho el cine, además es una película un poco antigua, bueno, que hicieron una versión ahora. Si sois muy cinéfilos, a lo mejor sí que habéis visto la película y sabéis lo que es un replicante, pero vamos, la mayoría no lo seréis, no sabréis lo que quiere No, no sé decir, lo ¿no? que... Es una película así de ciencia ficción del futuro y un replicante es un robot que les llamaban así y que claro, que tenían una vida pues corta, ¿no? Por eso dice, tienen menos vida que un replicante, ¿no? Que duran menos. Bueno, pero a ver, es lo que os digo, tampoco tenéis por qué saberlo. Aquí lo importante es que en este párrafo os quedéis con la idea de que está haciendo una crítica de la enseñanza, que está criticando a los dirigentes de la enseñanza, que porque dicen, es como si nos quisieran convencer de que todo pasa, que todo caduca y que la información pues no tiene que durar mucho tiempo, ¿no? Y luego nos dice que esta sociedad tan cambiante, que el conocimiento está en Internet, fijaros que lo pone entre comillas. Cuando algo lo veáis puesto entre comillas, es que igual lo quiero decir en sentido contrario, en sentido de ironía, de broma, ¿no? Como diciendo, qué, qué, qué tristeza, ¿no? Que nos pensemos que para saber las cosas tenemos que ir a Internet, cuando la información la podríamos encontrar en otros sitios, lo que dice él, ¿eh? ¿Vale? Porque, a ver, Internet sí que tienes, ¿verdad? Puedes informarte. Si lo miramos, es cuando tenemos una idea así, luego nosotros podemos pensar, porque a lo mejor también os pueden preguntar, ¿qué opináis de esto, no? Entonces sí que podéis pensar, el conocimiento está en Internet, hombre. Sí que hay mucho conocimiento en Internet. En realidad, si lo sabes buscar, te puedes encontrar libros enteros, revistas, hay muchas profesiones, yo qué sé, psicólogos, médicos, arquitectos, que tienen, se apuntan a una serie de páginas de Internet, se suscriben y tienen acceso a multitud de revistas literarias, libros, y que de otra manera no podrían no podrían tener acceso, porque aunque vayas a una biblioteca no va a estar todo allí. En cambio, a través de Internet tienes acceso a la biblioteca de todo el mundo. O sea que en realidad, si utilizas bien Internet, sí que está todo el conocimiento allí. O sea que, aunque puede ser que el autor esto lo critique, está hecho en el 2016, no hace muchos años, a lo mejor él opina que no, que la sabiduría pues está aún en las bibliotecas, en las universidades, ¿no? Pero lo cierto es que en Internet, si sabes buscar los sitios y te suscribes, y claro, estamos en lo de siempre, ¿no? Tienes que empezar a pagar. Todo lo que es gratuito en Internet es muy poca cosa, ¿no? Es muy superficial todo. Pero si te pones, sí que vas a encontrar el conocimiento. Pero bueno, y él igual lo está criticando, porque cuando veáis algo que está entre comillas, lo pone, quiere decir que a veces quiere decir todo lo contrario. Cuando una cosa qué sabio que eres, ¿no? Y te pones sabio entre comillas, lo que te está diciendo es qué tonto eres. O sea, las comillas tenéis que mirarlas como muchas veces, o bien que ponen las palabras literales tal como las ha dicho esa persona, o que lo están expresando en sentido contrario. Qué sabio, entre comillas, eres. Te están diciendo qué tonto eres, ¿no? O qué sabio. Pues igual aquí lo que está diciendo es que en Internet no hay nada de conocimiento, pero es la opinión personal. Pero es lo que os decía, de momento lo que se empieza aquí a ver, ¿no? A formar es una crítica a los dirigentes de la enseñanza, ¿vale? De momento, y esta es la idea principal con la cual os tendríais que crear, ¿eh? Porque si ahora, vamos a ver, nos vamos, por ejemplo, a, a la otra página donde tenéis las preguntas, ¿vale? A lo mejor ya podríamos empezar a intuir cuál puede ser la primera respuesta. No es esto que no os digo que lo tengáis que hacer, ¿no? Pero más que nada para que veáis que a lo mejor entendiendo este párrafo ya podríais empezar a comprender también las posibles respuestas. Porque otra cosa es que en los exámenes las preguntas que os encontréis de comprensión lectora
suelen seguir un cierto orden. Es decir, que la primera pues saldrá al principio y luego irá siguiendo. Normalmente lo hacen esto, ¿no? Si nos vamos a la primera pregunta, nos dice el objetivo del texto. Claro que hemos leído muy poquito aún, ¿no? Pero bueno, a lo mejor ya intuimos. Es negar la importancia de la creatividad en la enseñanza. Claro, no ha hablado nada de creatividad. B, criticar alguno de los postulados de la pedagogía actual. Claro, no tenemos poca información. Atacar a quienes ejercen la docencia, los profesores. No, esta no parece verdad, porque más bien nos está hablando de los dirigentes. Y desprestigiar el sistema público. No, todavía no tenemos suficiente información porque no tenemos que leer un poco más. Bueno, ya vemos que la cosa va por la crítica de los dirigentes de la enseñanza. Bueno, vale, pero ves, vamos súper lentos leyendo, pero más o menos es lo que se tendría que hacer con un poco más de ritmo, pensando, reflexionando sobre las preguntas, recapitulando, porque todo este trabajo que ahora estáis haciendo, luego a la hora de contestar las preguntas, lo vais a ganar. Porque si hacéis una lectura muy rápida, eso, uy, que no tengo tiempo, voy a leer, cuando lleguéis al final y miréis las preguntas, diréis, no me he enterado de nada, no sé, lo tengo que volver a leer. Entonces tienes que volverlo a leer. Y ahora sí que la segunda vez ya lo haréis un poco más lentamente. Es decir, que la primera lectura no os habrá servido de nada. En cambio, si la primera la hacéis despacio, apuntando algunas cosas al lado del papel o alguna especie de resumen de cada párrafo, cuando hayáis acabado, tendréis bastante información ya que luego, si lo tenéis que leer otra vez, ya será más rápido y iréis con más seguridad. Esta es la idea que me gustaría que os quedarais para afrontar estos textos, ¿vale? Y ya os digo, es una práctica que también la tendríais que hacer cuando leéis cualquier cosa, cuando leáis cualquier libro, cualquier artículo de revista, lo que sea, ¿vale? Bueno, Vanessa, vamos a hacer el segundo párrafo, a ver también de la misma manera, poco a poco, intentando comprender. Sí, Vanessa, si estás por ahí. Sí, ¿vale? Sí, Venga, pues vamos también lo mismo, respetando las comas, los puntos, intentando comprender todas las palabras. vale. Venga. Dentro del catálogo actualizado de mantras pedagógicos, el de las nuevas tecnologías es uno de los más recurrentes. Pero, a ver, párate aquí y piensa, ¿lo he entendido todo? ¿Sé de qué me está hablando? Sí. Sí, dentro del catálogo actualizado de mantras pedagógicos, Sí, bueno, pedagógico es todo lo que es más relativo a la enseñanza, ¿no? La a la pedagogía. enseñanza, claro, Pero, educación y todo esto. y cuando dice mantras, ¿qué quiere decir? Mantras es como Mm. actualizado. ¿De qué Mantras es como, no sé explicarlo, la verdad. pero de qué te viene a la cabeza con la palabra? Como algo que tiene que ser. Sí, dime, sí, que vas por ahí. Es que lo importante es esto, que cojáis el sentido, aunque no sepáis exactamente el significado. Como algo que tiene que ser que cierto, seguro, una ley, Sí, como ¿no? obligado, Como ¿no? una religión allí o algo así, ¿no? Un mantra, Sí, ¿no? Esto tiene, sí, tiene que ser, ¿cómo sabéis los mantras orientales, ¿no? Como repiten allí los budistas, sí, me suena a que van repitiendo religión, la palabra, mantra, bam, 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 sí. bam. O sea, algo que, Pero como algo sí, de mm, constancia, ¿no? sí, una repetición. Exacto, Sí, constancia, repetición, o sea que te lo van diciendo que sí, venga, y otra de patapam, patapam, patapam. Los sí. mantras pedagógicos, algo, pues sí, pues bien. Lo importante ya no es tanto saber el significado exacto de la palabra, sino la idea como un sinónimo, una idea sinónima, algo que te... Y es esto, muy bien, la repetición, una cosa que te la machacan, ¿no? Algo que te machacan, ¿no? Un mantra pedagógico, te lo van machacando, ¿vale? O sea, dentro del catálogo actualizado de mantras pedagógicos, o sea, de cosas que te van machacando, y ahora nos dice, el de las nuevas tecnologías es uno de los más recurrentes. O sea, más recurrentes, ¿qué Lo que más se utiliza. muy bien, muy utilizados. Vale, o sea que el decirte nuevas tecnologías, ¿no? Como si fuera la gran verdad son las nuevas tecnologías, pues es un mantra pedagógico. Esto Sí, nos va dando la idea de que hay como una adoración hacia las nuevas tecnologías en el mundo de la pedagogía. Es eso que se dice a veces, ¿no? Todos los niños tienen que tener ordenador y tal, o hay que estar conectados todos a Internet, pues, si no, pues sería esto, un mantra, una idea como obsesiva. Vale. Y fíjate como viene después la obsesión. Fíjate, ahora no lo había visto en este momento, pero ¿ves? ¿Qué nos viene a decir? Luego nos dice la obsesión tecnológica, ¿ves? Un mantra pedagógico sobre la obsesión, todos.
es que las tecnologías, ¿no? Cada vez todo informatizado, que es internet, que son todos los niños con tablets, con ordenadores y no se puede estudiar, ¿no? Es decir, yo no lo estoy defendiendo, es lo que dice el autor. Siempre tenéis que pensar lo que he dicho antes con Paqui, que esto no expresa la verdad absoluta, es la opinión de esta persona. Venga, la obsesión tecnológica, sí. La obsesión tecnológica, Ujú. que tiene unas poderosas connotaciones económicas, el objetivo disimulado de alimentar el consumismo. Fijaros cómo está entre paréntesis, es un Sí. inciso, no es como una explicación. O sea, la obsesión tecnológica que tiene unas poderosas connotaciones económicas. ¿Esto cómo lo verías la palabra? Aunque no sepas exactamente qué quiere decir connotaciones. ¿Cómo lo verías? Que Cristina? tiene Ah, como ujú. consecuencias. Consecuencias, características, sí, como si fuera un pulpo allí, ¿no? O sea, la obsesión tecnológica tiene poderosas connotaciones, tiene poder. Sí, aquí lo importante es poder y económico, o sea, tecnología y intereses sería una buena palabra, ¿no? O sea, que la obsesión tecnológica tiene unos poderosos intereses económicos, ya que hay interés en que se vendan ordenadores, ¿no? Y dice entre paréntesis, el objetivo indisimulado, o sea, que no se disimula, sino que es descarado, de alimentar el consumismo. O sea, según el autor, ¿qué nos vendría a decir? Si que recapitulamos. Que este mantra pedagógico actual de las nuevas tecnologías, esta obsesión por los ordenadores, también tiene unos intereses económicos, que es vender muchos trastos de estos, ¿no? Claro, y que puede haber detrás compañías o no sé, lo que sea, que están interesadas en vender aparatos tecnológicos que, claro, los tiene que comprar el gobierno para luego distribuirlo a todos los alumnos y no veáis el montón de dinero que representa, ¿no? Bueno, es la opinión del autor. Y luego nos dice, releva sin vacilación al hombre por la máquina, ¿ves? despreciando aquellas facultades que el ser humano ha venido practicando históricamente y delegándolas en el elemento tecnológico. Punto. Cuando veáis un punto, tenéis que parar en el examen y pensar, a ver qué nos ha querido decir. Y vamos para atrás. Releva, no revela, releva, o sea, cambia. Releva, sí. Sí, es cambiar sin vacilación, o sea, sin ningún, no le tiembla el pulso, al hombre por la máquina. O sea, cambia al hombre por la máquina. Sí. Despreciando aquellas facultades que el ser humano ha venido practicando históricamente y delegándolas. Delegándolas es dándolas a otro, ¿no? Dándola a lo tecnológico. En el ente tecnológico. O sea, aquí ya nos está haciendo una crítica de la obsesión tecnológica en la pedagogía, que muchas cosas que históricamente las hacía el ser humano, ahora ya se delega a que lo haga la máquina, ¿no? Bueno, esto vendría a ser, por ejemplo, lo que antes todas las operaciones matemáticas se hacían a mano, ¿no? Los niños multiplicaban, dividían, y ahora coges la calculadora, de tal manera que si a una persona actualmente tiene que hacer una operación matemática y no tiene móvil, no tiene calculadora, no la sabrá hacer. Le dirá, pues no lo sé. Cuando llegue a casa o vaya a tal sitio, me compraré a la tienda, me compro una calculadora y la hago allí. Bueno, es algo así, ¿no? Ir delegando en las máquinas, lo que nos dice aquí, ir delegando en las máquinas facultades que antes las hacían las personas. Bueno, ya veremos por dónde va el texto. Pero veis, de esta manera os vais construyendo ya una idea. Si leéis así, cuando habéis terminado, tendréis una visión bastante clara de lo que nos quiere decir. Continúa. Internet. Sí, Vanessa, si tú mismo. Internet ha sido elevado a la categoría de fuente de conocimiento. Veis otra vez las comillas, como es un poco de broma, a lo mejor lo que quiere decir es todo lo contrario, que si buscamos las cosas por internet, lo que nos vamos a provocar es una tontería total, una confusión total y nos van a complicar la vida porque no nos enteraremos de nada. Las comillas también podría ser una afirmación, ¿no? Normalmente el sentido que tienen las comillas es o bien irónico o de traslación literal de algo que ha dicho otra persona, con las mismas palabras. Cuando el presidente del gobierno dijo, y entonces se ponen 2 puntos y comillas, mañana celebraremos una reunión y si no sale bien, declararemos la guerra, y cierra las comillas. Es como quieren reforzar
algo que ha dicho una persona con sus mismas palabras, sin hacer un comentario. Es como eso del estilo directo e indirecto, ¿no? Y así se le da más fuerza al texto, a lo que se transmite. Si te lo ponen entre comillas, que lo ha dicho una persona y es un mensaje así potente, pues aún parece que tenga más impresión. Y el otro uso es el irónico. Normalmente se utilizan para esto. Y en este caso lo está ironizando. Lo está ironizando. Es como diciendo, fuente de conocimiento Internet. Vaya, por Dios, ¿no? Pues vaya fuente de conocimiento. Normalmente las comillas van a ser así. Este será el significado. ¿Sí? Cuando las veáis es esto. Bueno, sí, continúa. Lo cual, fíjate cómo ves, cómo lo explica, ya lo vemos. Abre paréntesis, inciso, y nos dice Vanessa, lo cual. Lo cual eso es absolutamente falso. ¿Veis? Pues en la red uno puede encontrar mucha información y no toda fiable, pero no conocimiento, algo que uno debe construir, habitualmente ayudado por alguien que sepa del asunto en cuestión. Vale, muy bien, muy bien. Lo has leído muy bien, has hecho bien las comas y ves cómo ya tienes una comprensión del texto leyéndolo así. ¿No tenéis la sensación, Paqui y Vanessa, de que ya os vais enterando bastante bien de qué va todo esto? ¿A que sí? Sí. Pues es la manera como lo tenéis que hacer, ¿eh? Y luego cuando ya veáis, cuando afrontemos las preguntas o cuando os pidan, poned un título y explicad por qué, os va a ser todo mucho más fácil. Es decir, esto siempre sucede. Cuando tienes que hacer una faena, la preparación inicial es casi lo más importante, porque si te lo preparas bien, luego todo va más fácil. Arreglarte las cosas antes de hacerlas, ¿no? No sé, una persona que tiene, no sé, un paleta que construye una pared, pues tener todos los elementos allí, todos los instrumentos, las herramientas, todo lo que necesita, todo bien planificado, ahora voy a hacer esto. Y entonces cuando empieza esa persona, todos los planos realizados, lo va a hacer mucho más rápido. Pero si va de manera desorganizada, uy, ahora me falta el martillo, uy, ostras, pues me he dejado no sé qué, y empiezas a perder tiempo y no te, Sí, y te Joan, sale, y te sale pero mal. la realidad no es esa, ¿eh? Luego en la hora del examen La hora del examen es como te da una muy poco tiempo. es como la hora del examen, Vanessa, es como una batalla, es lo que os decía antes. Es una Sí, batalla en la cual salís con todo lo que habéis podido obtener durante este exactamente. tiempo, tenéis vuestras armas con vosotras y tenéis que luchar y hacer todo lo posible sin perder la calma. Por eso Sí. os ponía el ejemplo de un partido de fútbol, ¿no? Que a veces, ya lo veis, ¿no? Hay partidos que dices, estos están perdidos, y en el último minuto remontan, ¿por qué? Porque no han perdido la fe, no han perdido la calma, no ponerse nerviosos, es muy importante todos estos detalles. Y siempre haréis todo lo que podáis ahí y haréis, supongo que más de lo que os imagináis. Si ahora trabajáis durante todo este tiempo, trabajáis bien, ya veréis como en el examen os vais incluso a sorprender a vosotras mismas, porque diréis, ostras, pues lo estoy dando la cara bien, ¿no? Sí, va Y, más suelta. sí, sí, sí. Y es la única manera, ¿vale? Bueno, muy bien, ya vamos hasta aquí. Ahora volvemos, Paqui, al otro párrafo, la memorización. La memorización para la Mm. pedagogía oficial es un recurso trasnochado y Detestable. detestable. Mm. Sigue siendo irreemplazable no solo en la enseñanza, sino en cualquier faceta de la vida. ¿Ves? Aquí hay un punto, Paqui, ¿vale? Siempre haced esto, ¿eh? Cuando veáis un punto, parad. Volved para atrás porque es más fácil sintetizar la información que tenéis de punto a punto que si continuáis leyendo. Porque entonces ya sería mucha información. Entonces vais para atrás y volvéis a leer otra vez. La memorización, vale, memorizar, lo entendemos, ¿no? Paqui, Mm, memorizar. Para la pedagogía oficial, un recurso trasnochado y detestable. O sea, la pedagogía oficial es lo que en estos momentos, ¿no? Se está considerando que es lo que se debe enseñar en las escuelas, pedagogía oficial, ¿vale? Entonces, la memorización se considera para la pedagogía oficial un recurso, o sea, algo que ya está pasado de moda, trasnochado, ¿no? Y detestable, pues que es despreciable. Estos dos adjetivos los entendéis, ¿no? sí, Tanto el trasnochado como trasnochado detestable. en ese sentido yo no lo entendía así. Bueno, trasnochado quiere decir esto, algo, cuando te dicen una cosa, esto está ya trasnochado, es como ya fuera de época. Pasado de Trasnochado moda. quiere decir pasado de moda, fuera de época, ¿no?
Entonces, aquí nos viene a decir que la pedagogía oficial considera a memorizar, o sea, aprender de memoria, que es lo que se hacía antes en los colegios, aprender de memoria, lo que decíamos de las preposiciones, pues como una cosa ya que está pasada de moda y que incluso es despreciable. Pero aquí el autor nos dice, sigue siendo irreemplazable, no solo en la enseñanza, sino en cualquier faceta de la vida. O sea, de momento ya vais viendo cómo este autor está haciendo una defensa de una pedagogía más clásica, está criticando los modelos actuales que se basan en nuevas tecnologías, porque nos dice que esto de sustituir al hombre por la máquina, veis, ¿no? El sentido crítico, la ironía, ahora, incluso ahora ya está reafirmándose más, ¿no? A favor de la memorización, como se hacía antes, ¿no? Lo veis, ¿no? Y ahora, pues es esto, ahora habéis hecho este punto, habéis entendido el mensaje y vamos a otro punto. O sea, ahora empezamos a leer hasta el siguiente punto, haciendo las comas. Y volvemos a hacer el mismo ejercicio. Intentar entender lo que se nos dice. Y así vamos construyendo, como poniendo ladrillos uno encima del otro y construyendo el edificio de la comprensión de este texto. Venga, para aquí, vamos al otro. La memoria. La memoria y el ejercicio de la memorización son parte fundamental de cualquier aprendizaje. Veis aquí un mensaje claro y entendible, ¿eh? Porque sí, no hay ningún problema, ¿no? ¿Qué más? Perfectamente. Perfectamente compatibles con el raciocinio o la capacidad para buscar o contrastar información. Raciocinio, no sé qué. Vale, vale. Compatibles con el raciocinio. Raciocinio, razón, racionalidad. Sí, aunque no sepáis exactamente qué quiere decir la palabra, sí que es importante que tengáis un poco, a ver, averigüéis por dónde va el significado. Y sí, a ver, si no podéis, no pasa nada, lo que te decía antes, para que no os desesperéis. Pero raciocinio tiene relación, a veces la misma palabra la vais modificando un poco y os puedo dar una pista. Razón, racionalidad. O sea, es el uso de la razón, el raciocinio. Y aquí nos dice, si vamos para atrás, la memoria y el ejercicio de la memorización son parte fundamental de cualquier aprendizaje, perfectamente compatibles con el raciocinio, el razonamiento, el pensar, ¿no? Es decir, el memorizar no quiere decir que un niño, si le enseñas a memorizar, no va a poder pensar, porque a veces sí que ha habido este dilema, ¿no? Si memorizas, no piensas. ¿No? Memorizas, te aprendes las cosas de memoria y no te enteras de nada. Esto lo habréis oído, ¿no? No aprenderos los textos de memoria, las cosas como se hacía antes, las lecciones de memoria. ¿Te has enterado de algo? No. Ahora es al revés, ¿no? Lo que se intenta es estimular la comprensión de los textos y no la memorización. Esto sí que se ha dejado, este sistema educativo basado en la memorización, sí, exclusivamente en la memorización se ha dejado de banda. Pero bueno, supongo que él nos va a querer decir, porque cuando dice que no es incompatible, pues que se fomente el razonamiento, el pensar las cosas, no es incompatible con memorizar algunas cosas. No tenemos que dejar de memorizar absolutamente nada. El memorizar es malo. Vamos solamente a pensar y dejémonos ya de memorizar. Eso es lo que nos está defendiendo el autor, que pueden ir las dos cosas juntas. Entender y también memorizar, ¿no? ¿Lo veis así, Vanessa, por aquí? La Sí, ahora cogería, sí. hay que sí. Bueno, perfectamente compatibles con el raciocinio o capacidad para buscar, bueno, que vendría a ser lo mismo, y contrastar información. O sea, si tú piensas, también buscas información. Si tú memorizas y te lo tragas, ya no no buscas información. Claro, si la pedagogía, la enseñanza fuera simplemente memorizar y nada más, pues ¿qué harían los alumnos? Aprenderse eso de memoria y no pensar, bueno, es como si fuera la tabla de la ley, ¿no? Y entonces ya no piensas. Sí que podemos ir a la otra parte, que es pensar las cosas, pero también podemos memorizar algo. Un equilibrio, vale. Lo que dice el autor, ¿eh? A pesar, si continúa para aquí, a pesar de lo que muchas A pesar veces de lo que muchas veces se sostiene. se sostiene, Vale, tendríamos que haber parado aquí, en realidad, pero hemos pensado, o sea, el análisis de punto a punto tendría que haber ido desde la memoria y el ejercicio de la memorización son parte fundamental de cualquier aprendizaje, perfectamente compatibles con el raciocinio o la capacidad para buscar y contrastar información, a pesar de lo que muchas veces se sostiene. Pum. Entonces habríamos visto cómo el autor defiende que es compatible memoria y pensar las cosas, aunque muchas veces se dice lo contrario, a pesar de que muchas veces, que es lo que eso estaba explicando, muchas veces se dice
Si memorizas, no vas a pensar. Si piensas, no puedes memorizar. Entonces él nos está diciendo, sí que puede ser compatible, podemos hacer las dos cosas, a pesar de que muchas veces se dice que no. ¿Lo veis, no? Esto, Vanessa, Sí. para aquí, tendríais así. Pero veis como si vamos buscando el significado de punto a punto, va a ser más fácil. Vale, continúa. Hoy se destierra. Hoy se destaca la memorización con el Mm, pretexto de Cuarta, otra palabrita, ¿no? Cuarta, coarta. la creatividad y la La creatividad y la Mm, espontaneidad, mm, cualidades mitificadas por sus defensores, mm. como si la repetición de un concepto hasta una asimilación fuera de algo baladí e incluso perjudicial. Bueno, aquí había algunas palabras, ¿no? que podrían presentar un poco de duda en cuanto a su comprensión, pero lo importante sería que cogierais el sentido de este fragmento. A ver si lo cogemos. Yo digo, lo voy a leer yo. Hoy se destierra la memorización con el pretexto de que coarta la creatividad y la espontaneidad, cualidades mitificadas por sus defensores, como si la repetición de un concepto hasta su asimilación fuera algo baladí e incluso perjudicial. ¿Qué sentido le veis aquí a este fragmento? Que hoy en día, ¿no? Se considera malo memorizar las cosas, ¿no? ¿Lo veis? Hasta aquí lo veis. Hoy se destierra la memorización, memorización, es algo malo fuera, ¿no? Desterrar es echar a alguien de un sitio. Sí, Aquí lo que se está echando es la memorización, no, fuera la memorización. Es malo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? El pretexto. Pretexto es la causa. Esto lo entiendes, ¿no? Para aquí, pretexto. sí, sí, sí. ¿De qué cuarta? Cuartar quiere decir, es una palabra que lo oiréis bastantes veces, limitar, cortar, frenar. Coartar quiere decir limitar. Con el pretexto de que coarta la creatividad y la espontaneidad. Es decir, se considera hoy en día que memorizar las cosas limita el que los niños o las personas que aprenden sean creativas y espontáneas. Como memorizar es malo para la creatividad, pues venga, lo echamos fuera. Cualidades mitificadas por sus defensores. Quiere decir, ¿qué cualidades son? La creatividad y la espontaneidad. Las mitifican los defensores. Oh, esto es lo más importante, ¿no? La creatividad y la espontaneidad es lo más importante en la educación. ¿Veis? Y como es lo más importante en la educación, tenemos que echar a la memorización, es lo que nos está diciendo. Y luego acaba diciendo el autor, como si repetir un concepto hasta su asimilación, hasta que lo aprendes, fuera algo baladí. Baladí quiere decir insustancial, inútil, ¿no? E incluso perjudicial. O sea, eh, se destierra el memorizar las cosas porque dicen los pedagogos defensores de la creatividad y la espontaneidad que el memorizar limita esta creatividad. Como si repetir una cosa hasta que tú te la aprendas fuera una cosa perjudicial. Porque tiene que ser perjudicial, se pregunta él, ¿no? Porque tiene que ser malo. ¿Pero veis cómo está intentando equilibrar la memorización y el raciocinio, la creatividad? Que una cosa no tiene por qué no llevar a la otra, sino que pueden convivir las dos. ¿Lo vais viendo así? ¿Por aquí, Vanessa? Sí, ¿Eh? ¿Lo veis? Que no dices, cuarta no quiero, no sé exactamente qué quiere decir, pero bueno, si te quedas con el mensaje de que la memorización pues tampoco es tan mala, ¿no? Y que hay personas que la están criticando, pues ya vais cogiendo todo el sentido. Claro que es mejor entender todas las palabras o casi todas, pero bueno, ¿vale? Vamos al otro, Vanessa, al otro párrafo. Negar que la creatividad, Negar que la creatividad es algo positivo sería como negarlo de la amabilidad o la simpatía. punto. Es aquí, ahora dice, no, es que no es que sea mala, ¿no? La creatividad. O sea, él está como defendiendo la memorización, pero no defender la memorización quiere decir negar la creatividad. Porque él dice, no, hombre, no, es algo positivo, negarlo, no, por favor, claro que es bueno, ¿no? Nos dice, Claro. claro, y luego continúa, lo que hay, Lo que hay que esclarecer es si, primero,
no estaremos sobrevalorando capacidades que no pueden desarrollarse sino después de haber conseguido perfeccionar otras con menos cartel. Cartel. Sí. Pero sí, Cartel continúa. de mafioso. Sí, no, bueno, sí. Bueno, un cartel, en este caso, sí sería como un cartel publicitario, que no tienen tanto prestigio, ¿no? Un cartel. Sí, un cartel, ¿no? Que no son tan famosas, tan Y alabadas. que luego está el cartel Eso es de otra cosa, los... sí. Pero cartel llevaría acento, ¿eh? Porque ves, Sí, por eso. sería llana, acabada en consonante, que no es S ni N. Por lo tanto, llevaría acento. Es lo de los acentos, ¿no? Diferente cartel que Sí, cartel. sí. Claro, cartel es palabra aguda, no lleva acento porque acaba en I L. Pero si fuera cartel, llevaría acento en la A porque es palabra llana y acabará en I L. Nos ayuda a distinguir los significados. Pero tan importantes o Pero más. tan importantes o más que la Mm, propia creatividad. mm. Y segundo, si debe ser este el único objetivo de la escuela. Vale, y os paráis aquí. Cuando vayáis a un punto, os paráis y luego volvéis a leer. ¿Vale? Mejor hacerlo así, a fragmentos, ¿eh? Es un buen sistema para el examen. Leer a fragmentos de punto a punto. Cuando llegáis a un punto, volvéis para atrás. Intentáis entender todo lo que se dice aquí. Más o menos ya lo habéis entendido, ¿no? Pero ahora lo vamos a leer, se lee otra vez, se tiene que leer otra vez. Negar que la creatividad es algo positivo sería como negarlo de la amabilidad. Vale, o sea que la creatividad es buena. Pero dice, lo que hay que esclarecer, o sea, hay que sacar las dudas, ¿no? Esclarecer, también lo entendéis bien, es, primero, si no estamos sobrevalorando capacidades que no se pueden desarrollar sino después de haber conseguido perfeccionar otras menos agradables, con menos cartel. O sea, nos está diciendo, a ver si estamos sobrevalorando la creatividad y la espontaneidad, pero a lo mejor estas no pueden desarrollarse en las personas, en los niños, si antes no se han trabajado otras. Que supongo que él irá hacia la memorización, ¿no? Supongo que él irá a decir, hay algunas cosas que se tienen que aprender un poco de memoria y eso nos ayudará luego a que los niños sean creativos y puedan racionalizar. Yo creo que la cosa irá por ahí, lo veis, ¿no? Pero que dice que estas cosas que no son tan agradables, no tienen tanto cartel, son tan importantes o más que la propia creatividad. Y dice, y luego pasa a otro punto. Dice, segundo, si debe ser este el único objetivo. ¿Cuál sería el único objetivo? Tendríamos que volver, porque a veces pasa esto, ¿no? Que cuando La reflexionas sobre creatividad. algo, te pierdes un poco. Negar que la creatividad es algo positivo sería como negarlo de la amabilidad o la simpatía. Lo que hay que esclarecer es si primero no estamos sobrevalorando capacidades o, bueno, y segundo, si debe ser este el único objetivo. O sea, si el único objetivo, hay que esclarecer si el único objetivo de la escuela es fomentar la creatividad. ¿Vale? O sea, primero tenemos que ver si no vamos a estar sobrevalorando la creatividad y la espontaneidad, cuando primero hay que trabajar otras cosas, y luego a ver si el único objetivo que tenemos en la escuela es hacer que los niños sean creativos y espontáneos, ¿no? Y que no aprendan nada más. Esto es lo que se está cuestionando. Y ahora dice, en mi opinión, bueno, esto es importante porque aquí ya nos dice lo que él piensa. Nos ha estado, esto sería un texto argumentativo, deductivo, o sea que primero nos está dando ideas, argumentos, y luego al final va a dar la idea principal, la síntesis, ¿no? Y la encabeza. En mi opinión, a ver, sí, continúa. La En mi creatividad. opinión, la Sí. creatividad no puede anteponerse al cometido fundamental de la enseñanza pública. 2 puntos, bien, bien. 2 puntos. La transmisión de conocimientos, es decir, de contenidos. Punto. ¿Veis un punto? Os paráis, aunque sea breve. Pues aquí, como nos dice, la creatividad no se puede anteponer. Para él, ¿cuál es el cometido fundamental de la enseñanza pública? Transmitir conocimiento, contenidos. O sea que antes de ser creativo hay que enseñar a los niños, les hay que dar conocimientos, de lo que Con opina. contenidos, claro. Bueno, es lo que opina él. Conseguido este propósito, viene luego, o sea que una vez ya los niños ya tienen unos fundamentos de conocimientos, dice, conseguido este propósito, venga, continúa. Conseguido este propósito, podrían plantearse el objetivo de fomentar una creatividad que, por un lado, es una condición intrínseca que ni Sí. todos los alumnos tienen ni todos podrán desarrollar con la misma facilidad o en la misma medida, y que, por otro, ya se practica durante el aprendizaje sin necesidad de que se le otorgue la independencia en relación con la disciplina que sea.
Claro, aquí hay un párrafo más largo de punto a Sí. punto, pero el sistema está bien, ¿eh? De mirar punto a punto. Si aquí es más largo, bueno, tendremos que volver para atrás, leer un poco más y pensar un poco más, pero sí, es la manera de ir construyendo. En mi opinión, la creatividad no puede anteponerse al cometido, ya lo hemos visto. Conseguido este propósito, es decir, transmitir conocimientos, entonces dice, podría plantearse el objetivo de fomentar la creatividad. O sea, para él, primero, los contenidos que para que se queden sólidos, pues tienen que memorizar un poco los alumnos. Luego dice, vale, luego podría plantearse el objetivo de fomentar la creatividad. Vale, bien. Pero dice, por un lado, es una condición intrínseca. Intrínseca es interior. Intrínseca quiere decir que muy personal. Claro, dice que ni todos los alumnos tienen. O sea, ¿por qué todos los alumnos tienen que ser creativos? A lo mejor hay algunos porque no son tan creativos. ¿Qué pasa? Que si los alumnos no son tan creativos, ya van a quedar descartados de la escuela, porque si no se les transmiten conocimientos y solamente se estimula la creatividad, pues esos niños se van a quedar pues, una diferencia con los que sí que lo son, ¿no? Nos viene a decir esto. Por otro lado, es una condición intrínseca que ni todos los alumnos tienen ni todos podrán desarrollar con la misma facilidad. Es decir, que unos podrán ser creativos, espontáneos, porque ya tienen una naturaleza así, donde las personas somos diferentes todos, ¿no? O en la misma medida que por otro ya se practica durante el aprendizaje. O sea, que de todas maneras, cuando estás aprendiendo, tú puedes hacer memorizar y a la vez pues estimulas la espontaneidad, ¿no? Sin necesidad de que se le otorgue la independencia en relación con la disciplina que sea. O sea, que vendría a decir, pues que no puede ser, o sea, que no es una condición intrínseca de todos los alumnos que sean creativos, por lo tanto se les tiene que dar unos contenidos y además que el aprendizaje de la creatividad se puede dar paralelo mientras están estudiando otras cosas, ¿no? Y que ya se practica, ¿no? No hace falta separarlo tanto, ¿no? Vamos a ser creativos y nos dejamos, no, pues se puede hacer todo a la vez, ¿no? Siempre, ya veis como la intención que tiene el autor es de juntar las dos cosas, ¿no? Memorización, espontaneidad y creatividad. No separarlas, no despreciar una en relación a la otra. Vale, lo habéis entendido así, ¿no? Aquí, Vanessa. Mm, ¿Sí? Ahí sí. Vale, vamos ahora al párrafo final, aquí. Descartes. Descartes era un filósofo. Claro, aquí nos dice, bueno, vosotros, a ver, no sabéis quién es Descartes, tampoco importa. No creo que os pregunten quién era Descartes, no. Explicó, bueno, pues es una persona, ya más o menos os podéis imaginar, pues que es algún pedagogo, alguien, ¿no? Que trató este tema, ¿no? O algo así. Descartes explicó Mm, que en nosotros existen cuatro facultades que empleamos con el conocimiento: Vale, o la sea, ves inteligencia, la inteligencia, muy bien, la imaginación, los sentidos y la memoria. punto. ¿Ves? Aquí nos dice Descartes, parece que sea un filósofo, ¿no? Porque, bueno, puede ser, es un filósofo, pero bueno, nos dijo esto, que las personas tenemos cuatro facultades que empleamos en el conocimiento. O sea, cuando vamos a conocer algo nuevo, utilizamos la inteligencia, la imaginación, los sentidos y la memoria. ¿Vale? Y luego nos dice, Paqui, ¿por qué? ¿Por qué renunciar a una de ellas? Vale. O sea, ¿por qué tenemos que renunciar, pues yo qué sé, a la memoria, ¿no? Y dejar solo la inteligencia, imaginación y sentidos. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? ¿No? Como Como si, seres, sí. como seres inteligentes que se mm, nos supone deberíamos potenciar nuestras capacidades en lugar de desaprovecharlas. Punto. Aunque lo entendáis bien, está bien que paréis. Bueno, aquí hace una defensa, ¿no? Dice, si tenemos estas facultades, o sea, si podemos memorizar, tenemos la capacidad de memoria, ¿por qué la tenemos que despreciar, ¿no? Si somos inteligentes, ¿por qué tenemos que despreciar la inteligencia o la imaginación? Pues si también tenemos memoria, ¿por qué tenemos que renunciar a la memoria? ¿Lo veis, no? ¿Cuál es Sí. el...? Sí, continúa, Paqui. Solo así podremos proponernos alcanzar la creatividad o la inspiración, Ujú. apoyándonos en todo aquello que la sustenta y la favorece. Punto. Aquí hay, digamos, que un colofón, ¿no? Para él, dice, solo así podremos proponer alcanzar la creatividad. O sea, para que los niños y las personas puedan ser creativas, como se pretende, solamente según él se puede lograr si nos apoyamos en todo aquello que la sustenta y la favorece, que supongo que para él será pues el uso de la memoria, de la inteligencia y todo esto. Punto. ¿Qué más? De otra forma, De otra forma, podremos ser excéntricos y extravagantes, pero nunca creativos.
imaginativos o originales. Vale, este es el colofón, ¿eh? La síntesis. Para ser creativos tenemos también que usar la memoria, no despreciarla. Todas las facultades que según Descartes tenemos las personas. Pues esta sería la lectura que tendríais que hacer. Claro que lo hemos hecho muy lentos, pero el sistema viene a ser el mismo, ¿eh? Cuando estéis en el examen, pues ir leyendo, entendiendo, parando en los puntos, recapitulando, haciendo anotaciones si queréis, ¿no? Y porque cuando hayáis hecho una lectura de este tipo, luego cuando miréis las preguntas, pues puede ser que os parezcan un poco más sencillas, ¿no? Que siempre tendréis que volver al texto, pero ya sabréis de lo que van. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Si queréis, podéis hacer esto de proponer un título, que es el tercer PDF que os he enviado, o la tercera foto. Proponga un título que se adecue al contenido del texto. Yo aquí añadiría argumentar por qué. Aparte de poner un texto, pero fijaros que hay un título. El título tiene que hacer, cuando lo leáis, la persona que lea el título tiene que ya saber un poco de qué va a ir todo esto, ¿no? Si por ejemplo ponéis la educación actual, que queda un poco generalista, tenéis que entrar un poco más, ¿no? El debate entre tal y cual, ¿no? Por ahí tendría que ser la cosa. O sea que al leer el texto ya nos diera bastante idea de que, el título, perdón, al leer el título nos diera bastante la idea de lo que va a ser el texto. Pues podemos hacer esto como ejercicio así no demasiado largo, proponer un título y argumentar por qué, ¿vale? Y luego ya el próximo día igual empezamos a contestar las preguntas que tenemos ahí. Pero ahora me interesa que cojáis un buen hábito de lectura de los textos cuando salgan en los exámenes. Porque esto es importante y os ayudará mucho luego a contestar las preguntas. Bueno, pues lo dejamos aquí. Paqui, Vanessa. Vale. ¿Vale? ¿Queréis hacer algún comentario, alguna cosa sobre algo que no hayáis entendido, pues no os haya quedado sobre lo que hemos leído ahora? No, yo por mi Queda muy parte. claro. Yo creo que tenéis la sensación de que lo habéis entendido bastante, ¿no? De qué va el texto, ¿no? ¿Sí? Sí. Ujú. Bueno, pues nos vemos el miércoles, ¿de acuerdo? Vale. Sí, hoy os veo un poco así, un poco pochás, ¿no? Ya son las 8 de la noche. Un poco cansadita, sí, sí, sí. Sí, ahora Venga, ya pues es. vamos a descansar, ¿vale? Pues Vale. venga, nos vemos el miércoles, gracias. Vale, Vale, adiós. adiós, adiós, adiós.